que abran sus Biblias en esta ocasión en 2 capítulo 3. Estamos en la serie de estudios Estando bien ante Dios. ¿Cuántos saben que no hay nada más importante que estar bien ante Dios? 2 capítulo 3. Y no terminamos lo que estaba exponiendo en la última ocasión. Y de paso, para todos ustedes que no han estado con nosotros en esta serie, les estimulo que obtengan los discos de estos mensajes. Porque cada disco que se vende me dan $2. No es verdad. Es una mentira. No es verdad. No es cierto. Sino porque esta información que hemos estado repasando ha estado contestando preguntas que tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo se pone uno bien ante Dios? Todos hemos orado y hemos pedido a Dios que perdone nuestros pecados. Y hemos declarado que Dios es Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo sabemos? ¿Pero qué significa estar bien ante Dios? Y llegamos a estar bien ante Dios. Y estamos bien ante Dios. Y si estamos bien, ¿cómo permanecemos bien? ¿Y qué si no permaneces bien ante Dios? ¿Y cómo sabes si estás permanente bien en Dios? ¿Estamos contestando estas preguntas? No solo por medio de una opinión, más bien estamos escudriñando la Biblia y viendo que Dios tiene respuestas específicas que Él quiere comunicarnos para que no andemos constantemente en duda de nuestra salvación y en duda si Dios nos ama o no y si somos aceptados como sus predilectos. Y estamos resolviendo estas cosas para poder andar en confianza en vuestra cristiandad. Y yo creo que muchos cristianos no andan en obediencia ante Dios, porque no tienen confianza que les va a hacer provecho. Piensan, nunca la voy a hacer, nunca voy a dar a la medida, nunca seré suficientemente bueno para Dios, y se comienzan a desanimar, y comienzan a tener bajo concepto de sí mismo, y por eso ni se esfuerzan, pero una vez que se dan cuenta que por fe puedes recibir lo que Cristo ha provisto para ti, que es tuyo, que esa justicia es tuya y que si cometes errores, esa no es arrebatada, sigue siendo tuya. Y puedes venir libremente ante el trono de Dios, aunque cometiste error. Sigues considerándote como justo, aunque pecaste. Y necesitas tratar con esto ante Dios. Dentro de tu espíritu, Él te considera justo. Y en esta ocasión voy a continuar como estaba explicando en la última ocasión. Vamos a llamar en esta ocasión, lo vamos a titular Mirando en el espejo. Ahora, puede que esto no sea muy estimulante para ti, porque yo me he visto en el espejo antes y en alguna ocasión me he levantado en la mañana. Si tú te has visto en la mañana antes de que hagas otra cosa, comprendiste que era una mala idea. No solamente contribuye a un buen comienzo en el día, pero quiero decirles que la Biblia habla de mirándonos en el espejo. Y yo quiero comenzar aquí, en la 2 Corintios capítulo 3, y bajemos a los últimos 2 versículos del capítulo 3, versículos 17 y 18, y leamos en voz alta, todos juntos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión, está bien. Hay muchas buenas versiones, pero sígueme por favor para que todos leamos las mismas palabras. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, 17 y 18, leemos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, dice aquí, que todos mirando a cara descubierta, porque estaba refiriéndose al contexto, que los judíos hasta el día de hoy no pueden comprender. Y aún en el Antiguo Testamento, lo cual ellos referían como la Biblia, la ley, ellos no comprenden. Ellos no ven a Jesucristo. En ella está claramente allí. Ella habla de Él siendo crucificado. Habla de sus manos siendo traspasadas y sus pies. Habla de Él diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla del propósito de la cruz, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Claramente describe al Mesías.
pues una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vez tras vez, en varios lugares dice que el Mesías iba a venir y de esta manera iba a venir, y lo que iba a hacer cuando viniese. ¿Y por qué? Y sin embargo, no miran directamente y pueden ver la historia de Jesucristo y el Antiguo Testamento, que predice que algo igual como Jesucristo vendría. Y la coincidencia que alguien más viniese como Jesucristo, nacido de la manera que Él nació y donde Él nació, y haciendo lo que hizo, y ser asesinado como lo asesinaron, y claro, ser resucitado de los muertos. Esto elimina toda coincidencia. Esto no es coincidencia. Y si alguien viene por coincidencia, no llena los requisitos, porque no sería el Mesías, pero ellos no lo vieron. Hay un velo sobre sus rostros, sus mentes están nubladas y no pueden comprender esas escrituras. Y por cierto, Primera de Corintios capítulo 3, ¿por qué las personas no pueden comprender las escrituras? Porque estas escrituras no son como cualquier otro libro, porque deben de ser discernidas espiritualmente. Para ver en ellas, el Espíritu Santo tiene que abrir los ojos. Pero una vez que lo ves y tu espíritu lo percibe como una fotografía, el lente se abre y entra la luz por esa apertura y pega contra esa cinta y la graba con la luz y los colores y el contraste. Y aunque se cierra el lente, ese rollo no sigue siendo el mismo nunca más. No es así, pero es necesario que el Espíritu abra ese lente y permita que la luz de la palabra de Dios entre y grabe en tu espíritu. Y después de eso, tu espíritu permanece para siempre marcado y para siempre lo verás. Cada vez que leas la palabra, lo verás. Te será claro, como un día brillante. Y la persona a tu lado dirá, ¿qué? ¿Qué sucede en la iglesia todo tiempo? Que estoy enseñando y alguna persona dice, oh, mira eso. Y la otra persona dice, ¿qué? ¿No captaste eso? ¿Capté qué? Yo no vi nada. No ven nada. Escucharon lo mismo, vieron lo mismo. Pero es el Espíritu Santo el que abre los ojos. Y aquí está hablando de mirar en el espejo. En el nuevo pacto, no en el viejo pacto, no los que no han recibido a Jesucristo como su Señor. A nosotros que hemos recibido a Jesucristo, el Espíritu ha entrado y ha abierto nuestros ojos para comprender que hay un Dios verdadero y envió a su verdadero Hijo al mundo para morir en nuestro lugar. Y ahora podemos ver su imagen. Noten que dice que vemos la gloria del Señor. Esa es la imagen que estamos contemplando. Ahora, guarden su lugar allí en 2 de Corintios, capítulo 3, y quiero que ojeen a la derecha algunos libros en Santiago 1, para aquellos que se han matriculado en clases, los oigo riéndose, porque quizá están estudiando estas partes en este tiempo, ¿no es así? Algunos sí, bueno, qué bien. ¿Alguien quiere pasar adelante y seguir con esto? Bueno, lo voy a hacer yo en esta ocasión. Santiago capítulo 1, y quiero que vayamos al versículo 22, versículo muy popular, pero quiero que leamos hasta el 25. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, noten, al hombre que considera, ¿en un qué? En un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, noten que cambia de llamarle espejo a llamarle la perfecta ley, la de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora noten, vamos a encadenar esto con lo que dice en 2 de Corintios 3:18, dice, nosotros que hemos recibido a Jesucristo, mirando a cara descubierta, en otras palabras, el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y estamos viendo en un espejo. Vemos y la imagen que estamos mirando, aunque es un espejo, no solo nos estamos mirando a nosotros mismos, sino estamos viendo
la gloria del Señor. En otras palabras, cuando miras la Biblia, puedes ver a Jesús. No solo en los evangelios, donde nos relata la historia de Él, andando en el mar de Galilea y sanando a personas y liberando a otras personas. Por toda la Escritura ves la persona de Jesucristo. Él es el Verbo hecho carne. ¿No es así? Sí, estoy presintiendo correctamente. Creo que de esto estaré hablando en las épocas futuras. El Verbo hecho carne, la encarnación de Jesucristo, de nosotros. Porque Dios nunca intentó que su carne fuese la única encarnación de la palabra de Dios, sino intentó que la nuestra fuese encarnada también. ¿No es así? Y por tanto, estamos contemplando en este espejo, dice Pablo, y contemplando la gloria de Dios, la imagen de Jesucristo. Y dice que entre más contemplamos esa imagen, más somos transformados como esa imagen. Y Santiago aquí dice que si eres oidor solamente de la palabra y no hacedor, que eres como el hombre que considera su imagen en un espejo y ve su rostro natural y dice, tengo un pedazo de cebolla verde aquí en mi diente. Voy a tener que sacarlo de ahí. Tengo que sacarlo. Y se distrae con algo y se le olvida. Y todo el día anda sonriendo con toda la gente y saludándolos. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Cómo estás? Gusto de verlos. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¡Hey! ¡Hola! Y todos dicen, ¡hey! Y él se pregunta, ¿por qué todos me dan una mirada extraña? Es que se miró en el espejo y pronto cesó de verse y se le olvidó lo que vio. Y porque se le olvidó lo que vio, se alejó y no hizo nada para remediar lo que vio. Pero sigue diciendo el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, aquí Santiago nos dice, ¿cuál es este espejo? Es la palabra de Dios. Y él dice, mas el que se mira en este espejo, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella. Ahora escúchenme, aquí Santiago menciona que se está viendo en una reflexión de sí mismo. Es que cuando tú contemplas en la palabra de Dios, la palabra de Dios te da una reflexión de ti mismo también, ¿no es así? ¿Cuántos saben que puedes verte en la Biblia y contemplar tus errores? ¿No es así? Y aquí, pues Pablo menciona que al contemplar el espejo, en el espejo, puedes ver la gloria del Señor. Santiago menciona que te puedes ver a sí mismo y puedes considerar que hay una diferencia entre la imagen de la gloria de Jesucristo y la tuya. Es como cuando has estado fuera de la casa y afuera está ya poniéndose el sol y está oscureciéndose. Y dentro de casa están las luces encendidas y tú estás parado frente a la ventana y estás mirando por la ventana hacia afuera, pero por las luces puedes también ver la reflexión de ti mismo. Y puedes enfocar tus ojos y puedes verte a ti mismo y reenfocas y también puedes ver hacia afuera. Así es la palabra. En la palabra estás contemplando en ella y estás mirando al Señor, pero luego te reenfocas y te puedes, por medio del Espíritu Santo, verte a ti mismo. ¿No es así? Déjenme darles otra parte. El Espíritu Santo también quiere que contemplemos la nueva persona en nosotros. Porque cuando tú naces de nuevo, tu espíritu cesa de ser en ti un pecador. Tu espíritu viene a ser nueva creación en Cristo Jesús, ¿no es así? Y todas las cosas viejas pasaron. ¿Ven? Y he aquí, se abre el lente. Todas son hechas nuevas. Estás contemplando en la palabra y estás viendo. Y dices, ¿sabes qué? Anteriormente, cuando me sentía condenado, cuando contemplaba en la palabra, ahora cuando contemplo, me doy cuenta, ya no soy esa mala persona, porque recibí a Jesucristo y me dio gratuitamente el don de santidad. Ahora miro en la palabra y veo que soy una nueva creación. Pero mira, y en vez de ver todas tus imperfecciones, más bien ves cuánto te semejas a Jesús. Y Pablo dijo que entre más te contemplas en ese espejo, más te pareces a Jesucristo. Porque ahora no es solamente tu espíritu el que se asemeja a Él. Tu mente aún comienza a pensar como Él. Tu cuerpo comienza a actuar como Él. Sí, decides contemplarlo en el espejo. Entre más te enfocas en la palabra, ¿correcto?
entre más te enfocas en la palabra, más la palabra se desarrolla en ti. Y así más vas cambiando y más te conviertes como su imagen. Y lo que haces es reenfocarte entre la gloria del Señor y luego viéndote a ti mismo y lo que debes hacer. Y Santiago dice, y mientras lo haces, y así haces lo necesario. Y Santiago dice, y será bienaventurado en lo que hace. ¿No es bueno eso? Y ahora de pronto comienzas a vivir la vida en vez de ser condenado, en vez de ver tus imperfecciones y tus fallas. Y cuando te consideras en la palabra, dices, sí, yo sé que tengo algunos problemas en la carne, pero mi espíritu, déjame decirte, se mira como Jesucristo, justo, santo y perfecto. Mira nomás. Y te puedes ver así como Dios te ve, solamente si te contemplas en el espejo, llamado la palabra de Dios. Pero si te ves en el espejo en casa, no vas a ver lo que Dios ve. Pero este espejo, la palabra, permite que mires dentro de tu corazón y mires quién en verdad tú eres. Que tú eres una nueva creación, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, eres de la familia real. La familia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora piensa en esto, cómo se ve según el Espíritu. Pero mientras tanto, todavía solamente tenemos ojos naturales, solo podemos ver cosas físicas. Pero considera en el ambiente espiritual donde los ángeles ven, donde también los demonios ven, donde ve Satanás y donde ve Dios. Piensa lo que ellos miran. Cuando tú vas caminando por la calle, ellos ven a alguien de la familia real. Ven un heredero de Dios caminando por la calle. Alguien con autoridad. No es así, no es así. La Biblia dice en Lucas 10:19. He aquí, en otras palabras, mira, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero noten que dice, he aquí, tienes que verlo. Porque si no lo ves, no lo usarás ese poder. Porque si lo ves, puedes ir caminando por la calle y Satanás saca su cabeza en contra de tu familia, pero tú comprendes que tienes la autoridad y él no la tiene, ¿correcto? ¿Y qué vas a hacer? Vas a usar tu autoridad. Pero ¿qué de la mayoría de los cristianos? No tienen idea de quién en verdad son, porque no lo ven, porque no se han estado contemplando en el espejo correcto. Por eso es que tomamos tiempo contemplando la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios cambie la perspectiva que vemos de nosotros y la manera que vemos a Dios y al enemigo para que podamos propiamente y correctamente apropiarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero si te contemplas en el viejo espejo, te desalientas. ¿No es así? No hay ninguno que se pueda ver en el espejo natural y se sienta alentado, que somos tan buenos en la carne. Sea que seamos bien parecidos o de buenas obras. Nadie es perfecto. Y por eso debemos de vernos en la perfecta ley de la libertad y continuar en ella. Y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, me acuerdo que tenía una autoestima muy baja. El nivel de mi confianza estaba muy bajo. Y no era el único, porque muchos en la escuela se sentían así. Pero yo era uno de ellos. Y yo no sabía de los demás, pero yo sabía de lo mío. Es que yo tenía, mi confianza estaba en cero. Y me acuerdo cuando traté de hacerme parte del equipo de básquetbol y fui a los ensayos para matricularme. Yo sabía que podía jugar, porque allí, a comienzos del año, jugaba con los demás y yo miraba que podía jugar. Estaba bien. Yo en casa jugaba con mi hermano y jugaba bien. Yo no era un Michael Jordan, pero en esos tiempos, él no estaba en tiempos de jugar. Pero sí sabía que sabía jugar. Pero cuando fui a los ensayos para ingresar con el equipo, mi autoestima estaba tan baja que ni tiraba la pelota, porque alguien me podía hacer burla. Era esa inseguridad. No quería que nadie fuese a decir alguna cosa. Siempre solo pasaba la pelota, la pasaba. Pero ¿saben qué? Apenas ingresé en el equipo. ¿Y cómo supe que apenas la hice? Un amigo mío de la escuela, éramos estudiantes de primer año de secundaria. Él decidió agregarse al equipo y ni acudió a los ensayos. Pero como él era una pulgada más alto que yo, lo aceptaron a él y me quitaron a mí. Y así me di cuenta que apenas la hice. Y por tanto aquí estaba yo. Ya no pertenecía al equipo. En los ensayos no fallé ni un tiro.
ni hice ningún tiro. Porque era tan inseguro. Y lo que hice es decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? Es que mi hermano mayor estaba en la lucha libre y decidí entrar a la lucha libre. Oh, pero en la lucha tienen este término que le llaman el pescado. Y el pescado es un neófito que sale y lucha con los regulares, pero lo tumban fácilmente. Y se aletea en el suelo como pescado. Es lo que llaman un pescado. Y es lo que yo era. Así es que yo era un pescado por un tiempo. Y luego le comencé a agarrar la onda. Se lleva tiempo. Para obtener tu balance y ponerte en figura, se lleva tiempo. Y yo me acuerdo. Y bueno, y luché como por 4 años. Y me encantó. Todavía extraño hacerlo. Me gocé, lo extraño, es un deporte tremendo. Yo me gozo aún hoy luchar con mi hijo. Y en veces pierdo. Intencionalmente, por supuesto. Y me acuerdo yo que en el segundo año que salimos a luchar en contra de este equipo, y parece que era el equipo de la escuela de Covina. Me acuerdo que yo era como el tercero del último para luchar, en la categoría de 165 libras. Y me acuerdo que todavía yo era muy inseguro. Y tan pronto como llega uno se sienta, comienza a contar los rivales y dices, a ver, oh, yo voy a luchar con ese me toca. Y déjenme decirles, hay una diferencia entre los luchadores confiados y los inseguros. Los luchadores confiados miran así, haciendo todas esas muecas. Y los inseguros le hacen así, porque tienen miedo, pero quieren dar una mirada a ver si ese sabe lo que está haciendo. Ojalá y no. Ojalá y tenga el miedo que yo siento. Y yo miré por allá y miré a este tipo. Yo lo conocía, pero nunca había luchado en contra de él, porque estábamos en diferentes categorías. Pero habíamos luchado con esa escuela anteriormente. Y se llegó el tiempo que yo tenía que entrar y yo tenía este entrenador que, déjenme decirles de mi entrenador, era tan bueno para decirte antes que entraras a la lucha qué tan experto era tu contrincante. Es que era bueno para decirte. Y me ponía el brazo y decía, este tipo es bien bueno a la cabeza y brazos. No dejes que se te acerque a la cabeza y brazos, porque te mete una llave. Ok. No decía ni papa de lo que yo podía hacer. Él me mira en mí luchar todos los días. Podía haber dicho, mira, ¿sabes lo que puedes hacer con este tipo? ¿Sabes hacer lo que puedes hacer? No decía nada. No decía nada de eso. Solo decía, esto es lo que te va a hacer. Es bien bueno y te voy a agarrar de los brazos y la cabeza. Ahora, brazos y cabeza es cuando te agarran y te cogen de los brazos y luego se dan vuelta y te agarran alrededor del cuello y te tumban al suelo. Y pronto vas a dar a tu espalda. Y es que, de haber dicho 3 veces, te va a coger de los brazos y cabeza. Tanto que ya mejor, ya me hubiera ido de cabeza nomás para que me tomara de la cabeza y ya. Voy a dar al suelo y ya. Cabeza y brazo. Me va a tirar de cabeza y brazo. Yo salí allí y se pasó más bien 1 minuto antes que me tiró de cabeza y brazo. De pura espalda y el entrenador dice, levántate de la espalda, levántate de ahí. Ya, estoy tratando. Es que así era como él dirigía, siempre indicando lo negativo. ¿Saben ustedes que así viven muchos cristianos? Aunque por dentro esté un poderoso hombre o mujer de Dios, listos para oponerse contra la vida, la Biblia dice, vencedores. Dice que somos más que vencedores, pero solo lo que podemos ver es lo que nos va a suceder, porque hemos perdido anteriormente. Y salimos a la lucha de nuestra vida con la mentalidad de derrota y nos fijamos en nuestras debilidades y nos enfocamos en nuestras fallas, en el pasado y salimos sin saber que puedo vencer. Yo lo venzo. No lo sabemos y porque no lo sabemos ni los esforzamos, no desempeñamos nuestras movidas. Pero déjenme decirles, había otras ocasiones cuando yo no sabía con quién estaba luchando, que era apto. Se les olvidó decirme. Le falló al entrenador decirme. Y salía yo y ganaba. Y decían, no debías de haber ganado. Y decía yo, ¿o no? No. Porque ese es bueno, buenísimo. ¿Por qué no me dijiste? Es que porque piensas que puedes hacerlo, lo haces. Con más razón nosotros, que somos la justicia de Dios, no porque la hemos granjeado, sino porque Dios nos la ha dado por gracia.
y por fe lo hemos recibido. Y tenemos autoridad sobre el diablo y tenemos autoridad sobre la enfermedad y aflicciones. Pero aún salimos al tapete de lucha esperando perder o por lo menos diciendo, haz lo que Dios disponga, lo que Dios quiera. Si Él quiere que gane, yo gano. Y si quiere que pierda, yo pierdo. Y así, dejamos a Dios que decida. Déjame decirte, si tú dejas que Dios decida, déjame decirte quién va a decidir. El enemigo. ¿Cuántos saben que es la verdad? Pero es que tenemos que ver. Y el modo de verlo es permitir que la palabra entre en nuestro corazón. Por eso yo constantemente estoy escuchando cintas, mensajes de su palabra. Por eso constantemente estamos leyendo las escrituras todos los días. No es para ocupar tiempo. No hay ninguna persona en este cuarto. Bueno, quizá uno o dos. Quizá hay alguno o dos que tengan bastante tiempo, pero la mayoría estamos tratando de meter cosas al horario. ¿No es así? No hacemos eso de leer la Biblia diariamente porque es una buena cosa religiosa para hacer. Más bien es porque miramos en la perfecta ley de la libertad y contemplamos algo y una vez que lo vemos, ganamos. ¿Oyeron lo que dije? Una vez que lo ves, ya has vencido. Recuerdo haber visto una película que me impresionó hace bastante tiempo, titulada Buscando a Robert Fisher. Y la película se trata de este jovencito como de 7 años que descubrió su entrenador que tenía un don especial, así como un jugador de antaño llamado Bob Fischer en el juego de chess porque tenía la habilidad ajedrez. A finales de la película, Josh, el niño de 7 años que tenía este don, estaba jugando contra el campeón, otro niño de 7 años. Y este campeón había vencido a todos, ganando en torneo tras torneo tras torneo. Y el papá de Josh, comprendiendo que lo había presionado mucho anteriormente, decidió no permitir que jugara el chess, ni preparación para ese torneo. Más bien decidió llevarlo a pescar para distraerlo un poco de la mente. Mientras que todos los demás estaban estudiando el juego, preparándose, alineando su enfoque. Y llegaron a este torneo de campeonato y el campeón, Jonathan, se colocó en la mesa. Todos los otros jugadores jugaban en contra de cada uno, juego tras juego, tras juego, tras juego. Se llega al juego final y Josh se encuentra en la mesa final, cara a cara contra el campeón. Y comienzan a jugar. Y todos los entrenadores y los padres están mirando por monitores de televisión el juego. Josh mueve la reina temprano. Su entrenador le dice, no, reténla, es muy temprano, reténla. Pero otro jovencito que Josh había conocido en el parque y le había revelado movidas en el juego, y le decía, sácala. Claro, Josh no oía nada de eso, y la sacó. Y un par de movidas después, le toman la reina. Y el entrenador dice, ¡ay! Se voltea y se aleja del monitor, moviendo la cabeza. Pero el papá de Josh, su amigo del parque, dice, se lo está tanteando. Un par de movidas después, dice, ahí está. Josh le toma la reina al campeón. Y todos se regresan a los monitores de televisión. Y de pronto el campeón hace una movida. Y el entrenador se dice a sí mismo, ese fue un error. Y el papá de Josh dice, ¿qué? ¿Quién cometió un error? Cometió un error. Josh, mira. Y Josh no puede escuchar nada de eso. Mira. No mueves hasta que la veas. Josh fija su vista a la tableta de fuego y luego hacia el suelo. Y se acuerda de la instrucción que le fue dada. Y se acuerda de la ocasión cuando estaban en un cuarto solos él y el entrenador. Y se acuerda cuando solo habían 6 piezas en la tableta. Y se acuerda cuando le dijo el entrenador, ensaya las movidas en tu cabeza antes de moverlas. Y corre las movidas que te haga vencedor. Pero no muevas hasta que lo veas.
solo 3 o 4 movidas por adelantado. No muevas hasta que lo veas. Y Josh decía, no puedo verlo. Y yo le decía, no muevas hasta que lo veas. No lo puedo ver. Y el entrenador le decía, déjame ayudarte. Le tomaba el brazo y barría todas las piezas hacia el suelo. Y le decía, ahora mira, no muevas hasta que lo veas. Y Josh se acordaba del escenario, de limpiar la tableta y poder ver por avanzado. Y regresaba nuevamente, de fijarse hacia el suelo y contemplaba la tableta frente a él, el campeón de 7 años. Y estudiaba la tableta. Y después de un par de minutos, enfocaba su vista en una de las piezas, como a medias de la tableta. Y el entrenador decía, lo está viendo. Y el papá de Josh decía, ¿cómo sabes? Lo ve. Y decía, Josh, son 12 movidas por adelantado, pero lo estás viendo. Y Josh, después de estar su vista fija en la pieza, levanta la vista a su contrincante, le extiende la mano y le dice, te propongo oferta para terminar en este momento. ¿De qué estás hablando? Y Josh le dice, ya has perdido, pero no lo sabes. Y el campeón mira la tableta y le dice, mira la tableta. Josh le dice, sí, vi la tableta y te hago propuesta de igualdad. Y el campeón mira la tableta y le dice, mueve. Y 12 movidas después, Josh ganó el juego. Déjame decirte, tú puedes navegar por la vida tropezándote situación tras situación sin considerar quién eres, sin ver tus victorias. O puedes tomar tu Biblia y el consejo es, no muevas hasta que lo veas. No muevas hasta que lo veas. No muevas hasta que veas quién eres. No muevas hasta que comprendas lo que Cristo ha hecho por ti. No muevas hasta que conozcas tu autoridad, porque una vez que la ves, Satanás perdió. No tienes que hacer ni otra movida. Tú consideras que ya ha perdido. Yo sé quién soy. Yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. ¿No es así? Por tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios. Y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados, pero no lo sabemos hasta que lo vemos. Cuando contemplas su palabra y comienzas a verlo, por sus llagas soy curado, por sus llagas soy curado, por sus llagas soy curado. Y de pronto, después de haber contemplado su palabra, comprendes, soy curado, soy sanado. Soy sanado, no importa cómo me sienta, no importa lo que digan. Por sus llagas soy sanado, soy liberado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. ¿No es así? Es que esa es la palabra de Dios. He aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es lo que dice. Ningún mal vendrá sobre vosotros. Es que así comienzas a pensar. Es que ya no caminas en temor, más bien piensas, oh, ningún mal vendrá sobre mí, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Así comienzas a pensar, ¿estás formando una arma en contra de mí? No, ninguna arma formada en mi contra prosperará. Noten que no dice que no se formarán armas en tu contra. Solo dice que no funcionarán. Eso está bien para mí, ¿no es así? Forma todo lo que quieras, pero no van a prosperar, no van a funcionar. No, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justicia procede de mí, dice el Señor. Gálatas 2:20 dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escuchen, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, ya no soy yo dando pasos en este mundo, sino Jesucristo dentro de mí, obrando y usando mi cuerpo como un traje. Y cuando Él se mueve, yo me muevo. Y cuando yo estoy imponiendo mis manos sobre alguien para que sean sanos, Él está en mí. Sus manos están dentro de las mías, como si las mías fueran guantes. ¿Comprenden? Así es que cuando ponen sus manos sobre de alguien en el nombre de Jesús, tú no solamente estás viendo tus manos sobre la cabeza de alguien, estás mirando la mano del Señor Jesús, porque Él está dentro de ti. Pero tienes que verla. Tienes que verlo. Es así. Tienes que verlo. ¿Se acuerdan de aquellas cosas en las galerías hace algunos años pasados? Que si enfocabas tu vista en aquellas cosas, de pronto mirabas una imagen de tercera dimensión. Y luego mirabas y seguías mirando y de pronto, y al rato te oías como que estabas fumando algo extraño. Yo veo una águila ahí en el mundo y alguien a tu lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está. Ahí está, pero no lo puedo ver. Pues sigue mirando y reenfoca tu vista. Y lo haces por un momento y luego piensan que les estás jugando una broma. Y dicen luego, sí, pues. Y luego ya ni miran y dicen, sí, pues. Es porque no lo ven. Yo conozco muchas personas, aún en este día, que lo vieron y nunca descubrieron nada. Siempre han creído que fue una broma. Pero no es broma. Así es la palabra, ahí está. Eso es quien somos. Nos asemejamos a Jesucristo en nuestro espíritu. Pero hasta que te ves tú mismo e imprime esa imagen en tu conocimiento, hasta entonces tú andas por ahí con un complejo de inferioridad pensando no soy suficientemente bueno. Y no tienes el gozo del Señor, porque sigues mirando carne, pero necesitas verte en el espejo porque tú piensas, sí, todos fracasamos, todos la regamos, pero cuando miras en la perfecta ley de la libertad y quién en verdad eres tú, comienzas a pensar, hey, me veo bien poderoso y soy simpático y tengo mucho cabello espiritual, ¿comprenden lo que digo? Y me voy a hacer un permanente espiritual. Gracias a Dios. Ahora, vayan a Primera de Juan, capítulo 1. Aquí hemos estado anteriormente. Y hemos hablado en esta ocasión cómo la confraternidad cristiana con otros cristianos y cristianos con el Señor. Y Juan dice, oigan, yo vi a Jesucristo, lo he contemplado y palparon nuestras manos al Señor. Y lo contemplé yo y ahora declaro esa vida, Jesucristo, para que tengáis comunión con nosotros y nosotros con el Señor Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Está hablando aquí de cómo mantener comunión con el Señor. Es como lo mismo en casa o como con algún amigo. Si tú quebrantas esa comunión o pecas en contra de tu amigo, pues es posible que sigan siendo amigos. Pero en este momento no se están hablando en comunión. Es que yo puedo hacer algo para lastimar los sentimientos de mi esposa y ella sigue siendo mi esposa y yo sigo siendo su esposo. Pero en este momento la confraternidad no está allí. Y eso sucede con los cristianos porque una vez que te haces creyente y tu espíritu nace de nuevo y se forma la justicia de Dios, cuando pecas, tu espíritu no se convierte en muerte de nuevo. No pierdes tu justicia. Tu espíritu no pecó. Para allá voy con esto. Escuchen. Tu carne ha pecado, tu mente ha pecado, pero tu espíritu no pecó. Te lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Y por lo tanto tu espíritu, no habiendo pecado, y tu espíritu es lo que Dios usa para determinar si eres parte de Él, si es que perteneces a Él. Tu carne, tu cuerpo, puedes escoger de pecar, tu mente puede escoger pecar y pecaste. Y rompiste la confraternidad porque escogiste ser desobediente con Dios. Pero todavía permaneces en relación con Él, porque tu relación no es basada en qué tan bueno eres, está basada en la fe que tienes en lo que Cristo ha hecho por ti. Y es importante no pecar, sí, es importante no pecar,
Debes de hacer todo lo posible para no pecar, pero vamos a hablar de ello más adelante y cómo podemos vencer especialmente a algunos de ustedes que han luchado con adicciones, algunos que han luchado con pecado y cautiverio. Les voy a demostrar cómo liberarse de estas cosas. Vamos a pasar por todo ello y no hay necesidad para que un cristiano permanezca cautivo al pecado. No me importa cuál pecado sea, pecado sexual, o drogas, o pecado de mucho comer, no importa lo que sea. No hay necesidad de permanecer en cautiverio de ese pecado, cualquier clase de pecado. Y hay un proceso que nos demuestra la Biblia, cómo librarnos de ello. El primero es vernos como en verdad somos, porque mientras te ves como eres, porque si te miras como pecador, como el derrotado, te van a seguir tirando a la colchoneta al suelo. Pero tienes que ver que ya no eres esa persona, ya no eres un pecador. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y comienzas a verte como la justicia. Y comienzas a pensar justamente. Y comienzas a anticipar que tú vas a hacer bien ante Dios. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otra palabra, cuando pecamos y quebramos la comunión con Dios, y si venimos, confesamos nuestros pecados, noten que no dijo nada de perdón, no es que sea mala cosa, dice que confesemos nuestros pecados. En el ínter no lo soportemos, que no pretendas que como que no pecaste. No pienses, si no digo nada, a lo mejor se le pasó a Dios. No se le pasó. Él te vio. Confiésate. Hazle saber, Señor, ese fue pecado. Escucha, si tú vienes ante el trono de Dios y hay pecado en tu vida y no lo admites como pecado, y si no lo estás declarando como pecado, entonces no está declarándose bajo la sangre de Jesucristo, que limpia los pecados. Pero cuando tú vienes y la confiesas como pecado, tu abogado, el Señor Jesucristo, se presenta ante el juez. Él dice, oh sí, ese fue pecado, pero eso ha sido cubierto bajo la cláusula de la crucifixión y ha sido limpiado con la sangre. Y el juez dice, perdonado, limpiado, inocente, no culpable. ¿No es así? No para ser salvo, sino para ser aceptado en comunión, en confraternidad, para proceder con nuestras vidas, para realizar cosas en pro del reino de Dios, con el poder de Dios y su ayuda. Es que solo porque eres cristiano no quiere decir que puedes vencer todas las cosas de la vida si andas fuera de la comunión con Dios. Necesitas estar con relación con Dios, pero también en comunión con Dios. Un perfecto matrimonio no es solamente tener un pedazo de papel, sino que es el gozo, y eso se lleva esfuerzo, ¿no es así? Eso se lleva a confesar cuando estés equivocado. Eso se lleva a humildad. Sin humildad no habrá un buen matrimonio. ¿Oyeron lo que dije? Sin humildad no habrá un buen matrimonio. Yo siento que me he disculpado más de 1000 veces porque yo no estoy a favor de ganar argumentos. Le pongo valor en tener a mi esposa. Yo quiero su confraternidad. Yo quiero que ella se goce al estar en mi presencia. Y yo quiero gozar en estar en la presencia de ella. Y el orgullo no contribuye a esas cosas. Pero la humildad sí. La humildad dice, estoy equivocado. No es decir que admitas que estás equivocado cuando no lo estás, pero que estés dispuesto a decir, ¿sabes qué? A lo mejor reaccioné equivocadamente hacia ti en esto. De lo que estamos hablando, quizá no esté equivocado, pero equivocado de la manera como te hablé. Quizá esté muy equivocado. ¿Cuántos comprenden de lo que estoy hablando? La humildad prepara el lugar para la restauración y para la continuada comunión. Eso es agradable. Es agradable. Ahora, volteen al capítulo 3 de la primera de Juan. Pablo y Santiago dijeron, contemplemos en la perfecta ley, ¿no es así? Y eso es lo que estamos haciendo. Miremos en el espejo y miremos nuestro espíritu por dentro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mírenlo de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo no sé ustedes, pero antes yo miraba eso y decía, oh no. ¿Cierto? Esa es una de las escrituras que solo quieres pasarlas leyendo.
Sigue leyendo, sigue leyendo. Yo no sé lo que significa. Es que no, debemos de detenernos y mirarlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues se pone peor. Porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora no solo dice que si eres nacido de Dios no practicas pecado, pero aún dice, ahora también dice que si eres la simiente de Dios no puedes pecar. Pues ahora considerando esto, mejor sería que todos nos pusiéramos de pie y nos fuéramos a casa, ¿no es así? Vayámonos mejor a algún lugar. Y yo he oído a personas decir es que no hacen hábito en el pecar. Es que yo puedo comprender eso en la primera parte donde dice no practica el pecar, pero en la parte donde dice y no pueden pecar, eso ya no es práctico. Eso indica que hay una inhabilidad de pecar. No puede pecar el que es nacido de Dios. Es que esto no tiene sentido y todos podemos ser condenados cuando consideramos esto, hasta que se hace la pregunta, bueno, ¿quién es nacido de Dios? Bueno, detengámonos y analicemos esto. ¿Fue tu carne y tu mente que nació de nuevo? No, tu carne nació de tu mamá. Y tu mente, la que tenías antes. Entonces, ¿qué es nacido de Dios? ¿Qué parte de ti fue nacido de Dios? Tu espíritu. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, no en tu cuerpo, en tu espíritu. La simiente de Dios permanece en él y él, su espíritu, no puede pecar porque es nacido de Dios. Déjenme demostrarles otra referencia. Miremos en Romanos. Hemos considerado Romanos porque es un excelente libro de doctrina cuando se trata de la salvación de Dios. Romanos capítulo 7 y bajen en el versículo 14. Pablo, en este versículo, muchas personas sobrepasan este versículo porque aparenta que él está bien confundido en esto. Quiero decirles que él no está confundido, él está hablando por la inspiración del Espíritu Santo. No vamos a tomar mucho tiempo en eso, pero quiero anticiparles que Pablo, en este pasaje, se divide a sí mismo en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y si no puedes percibir que se está dividiendo, para poder clarificar, vas a pensar que este está bien loquito, es que se desparrama por todos lados. Pero escuchen, comenzando en el versículo 14. Permítanme leerles, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Quiero se puede sustituir por lo que deseo. Se puede considerar una a la otra. Si no, lo que aborrezco, eso hago. Ahora, en ocasiones cuando Pablo usa la palabra yo, se refiere a su persona por completo. Pero en otras ocasiones, él está hablando del hombre interno, el hombre espiritual, la persona que ha nacido de nuevo. Y por tanto dice lo siguiente, a finales del versículo 15, porque lo que hago, yo, el hombre espiritual, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguien se puede relacionar con esto? Las cosas que profesas que quieres hacer para Dios, no las haces. Y las que no quieres hacer, esas las haces. Como leer tu Biblia y orar y ser generoso con las personas. Descubres que no eres bueno con la gente y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Y consideras que hay una parte de mí que quiere servir al Señor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Muy dentro de ti quieres servir al Señor. Pero hay otra cosa dentro de ti que no lo hace y preguntas, ¿qué está pasando aquí? Y está en conflicto con lo que tú quieres hacer. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero que Dios haga algo con mi vida. Señor, úsame. Ayúdame, Señor. Señor, haz algo de mí. Señor, toca a otros por conducto mío. Y en cambio te sales de aquí y haces toda clase de tonterías y preguntas, ¿qué está pasando aquí? Le pides, Señor, hazlo. Señor, aquí estoy. Quiero hacer lo bueno. En veces hago estas otras cosas. En veces considero que mientras estoy orando, ya estoy pensando en alguna tontería que hacer. Pablo también pasa por todo eso y dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago,
el hombre espiritual, apruebo que la ley es buena. Pero ahora escuchen, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, eso se escucha bien extraño si no sabes de lo que está hablando. Las tonterías que yo hago, no soy yo la que las hago, sino el pecado que mora en mí, pero no yo. Y piensas, órale, vato, dame otra probadita de esas. De pasada, yo no fumo esa cochinada. Y alguien pudiese pasar por aquí pensando, órale, ese tipo ahí está. Yo le voy a invitar a mi casa. Nunca he experimentado drogas en toda mi vida, ni lo intento. Muy bien. Ahora, ahora miren el versículo 17. Ay. Versículo 17. Pablo dijo, de manera que ya no soy yo la persona completa, yo quien hace aquello, reconozco que no es el hombre espiritual aquí el que lo hace. Más bien que hay pecado en otra parte de mí. Y estoy luchando para hacer que esta parte o estas otras partes de mí se sujeten con este nuevo corazón, con este nuevo espíritu que tengo, que anhela y deseas hacer bien ante los ojos de Dios. Y ahora sigue diciendo, noten en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, y luego lo clarifica, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el espíritu, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, el espíritu. Eso, la persona completa, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Noten que aquí Pablo ha aprendido a no condenar al hombre espiritual, porque está declarando, yo no soy el que estoy haciendo eso. No significa que se está absolviendo de la responsabilidad que está sucediendo, pero solamente está clarificando que esta lucha que está sucediendo con mi mente y mi cuerpo y el pecado en mi vida no está de ninguna manera originando ni afectando mi espíritu, el cual ha sido nacido de Dios. Todavía permanezco bien ante Dios en mi espíritu. Y todo el tiempo que he pecado, mi espíritu ha estado diciendo, no hagas eso. Ya no hacemos eso. Eso está mal, no lo hagas. Pero mi mente empuja, mi carne, mi cuerpo empuja y dice, lo quiero hacer. Y Pablo dice, todo esto me hunde. Sin embargo, muy dentro de mí estoy diciendo, no quiero hacer esto. Clamando al Señor, diciendo, ayúdame, Señor. Diciendo, no quiero hacer esto. Esta es la lucha de la vida cristiana. Y por tanto sigue. En el versículo 22, más bien versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No soy yo. Es el pecado que mora en mí. Es que no solamente eres espíritu, también tienes alma. Y el alma y el cuerpo portan el mal y quieren hacer lo malo. Versículo 22. Porque según el que, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál parte es el hombre interior? El espíritu. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que es en mis miembros. Miserable de mí. ¿Saben lo que acaba de decir? Está diciendo, estoy todo desconchinflado. Es lo que acaba de decir. Hombre, estoy todo descontrolado. Pero aún es un cristiano, es un creyente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que siente que anda por allí arrastrando un cadáver, tratando de vivir la vida y ser social y funcionar con rectitud, pero anda arrastrando un cadáver, un muerto, y hiede, y le causa problemas. Pero claro que sí. Y cuando lleguemos al final y nuestros cuerpos sean transformados, déjenme decirles, va a ser un mundo distinto para nosotros. Porque ya no vamos a tener este deseo de desobedecer a Dios por medio de la carne. De pronto vamos a tener este cuerpo que no es atraído como un imán hacia el pecado. Más bien seguirá a nuestro espíritu. Facilito. Eso va a ser bueno, ¿no es así?
Gracias a Dios. Va a ser muy bueno. Verso 25, aquí Pablo dice lo que va a hacer. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, ¿captaron eso? Con la mente, yo mismo, el hombre espiritual, como diciendo, voy a tomar la mente y yo con ella misma sirvo a la ley de Dios, no es con la carne, la ley del pecado. Ahora déjenme decirles, ustedes pueden tomar la mente, renovarla para servirle a Dios. Poco a poco podemos cambiar la manera que pensamos y puedes controlar tu cuerpo, pero no puedes cambiar los deseos de la carne, porque la carne siempre va a pedir ser saciada. Me quiero recostar, quiero comer chocolate, quiero comer más chocolate, ¿cierto? Esa es la carne. Dice, la carne es la carne. Y no se puede conseguir que la carne cese de desear lo que quiere desear, pero sí puedes instruir a la carne a cooperar contigo y te ejercitas por mucho tiempo y con tiempo tu carne no te resistirá tanto cuando te estás ejercitando, pero siempre vas a ser tentado. Y es posible que a lo mejor tienes los ejercicios bien alineados y por allá llega otra tentación y ahí va la carne. Y piensas tú, yo pensaba que ya tenía esto bajo control. Es que no siempre lo tienes bajo control. Tienes que vigilar la carne todo tiempo. Ahora noten, verso primero del capítulo 8 dice, ahora pues, significando, basado en lo que hemos considerado anteriormente, lo que hemos hablado del espíritu, el alma y el cuerpo, y que el hombre espiritual está correcto y que no es el que peca. ¿Fue lo que dijo Pablo? Fue lo que dijo Pablo, que cuando él peca, no es su espíritu el que peca, más bien es el pecado que mora dentro de las partes de su cuerpo. ¿No es así? ¿Todos están conmigo? Bien. Y eso clarifica lo que dijo Juan en primera de Juan 3:9, donde Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y Pablo está confirmándolo aquí. Y escuchen aquí lo que dice en el verso 8. Por años y años, el verso 8 no era emocionante para mí como debería de serlo. Bueno, la primera parte sí lo era, pero la segunda parte, miren, ahora que sois salvos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la parte que siempre reclamamos. Es la parte que siempre relatamos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no hay nadie sintiéndose mal, que nadie te está acusando a hacer lo malo. Ya Dios no te está diciendo que eres malo, que estás equivocado, que eres pecador. Ya no hay eso, estás condenado, eres malísimo. No, ya tú estás al lado malo de Dios. En otras palabras, van rumbo al infierno. Estás condenado, culpable. Él dice no, porque tu espíritu fue nacido de nuevo. Aunque todavía tu carne te dé problemas y aún tu mente te dé problemas para ti, porque tú eres el hombre espiritual. Ya no hay condenación para ti, porque cuando te miras más allá de tu carne, debilucha, y mira más allá de tu mente, que todavía piensa mal, y contempla tu espíritu, y Dios es espíritu, y dice, hijito, mi espíritu. Porque el espíritu engendra al espíritu. El espíritu no es así. Dios es espíritu. Y dice, mírame, aquí soy, oh, es mi bebé, qué lindo. Mirando más allá, soy tu bebé. Y contemplando el verdadero tú dentro de ti. Y por eso Pablo está diciendo que porque no eres tú el que pecas ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya Dios no te condena, aunque tú, la persona completa, todavía luchas con el pecado. Aún en el pecado no hay condenación para ti. Y tú preguntas, pero ¿cómo puede ser si estoy pecando? Y todavía sigo teniendo problemas. ¿Cómo puede ser que no haya combinación? Es porque Dios está mirando hacia tu espíritu. No te está juzgando conforme a tus buenas obras. Si ese fuera el caso, todos estuviéramos perdidos, pero la manera que fuimos salvos es que Dios miró más allá de todo eso y vio la fe que tuvimos y lo que hizo Jesucristo y no lo acreditó a nosotros con justicia y ahora nos contempla en el Espíritu y dice, tú eres maravilloso, eres grande y vas a hacer grandes cosas en pro de mi reino y comienza a instruir a nuestro espíritu y comienza a guiar a nuestro espíritu y dice, vente, vamos a hacer cosas juntos. Y es posible que tú te fijes en tu carne, en tu personalidad y es posible que mires las debilidades que tienes.
Pero Dios mira más allá de todo esto, de todo esto. Yo sé quién eres tú por dentro. Yo sé quién eres tú. Yo veo quién eres tú. Y tú vas a hacer cosas grandes. Adelante, con el reino. Tú eres muy joven, no eres muy viejo, no eres demasiado feo, no eres muy soltera o soltera, no estás muy casado. Eres la justicia de Dios. Has sido nacido a la familia de Dios. Y en Dios ahora tienes autoridad, tienes fuerza, tienes poder y tienes a Dios a tu lado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Ahora, escuchen la última parte de esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, por muchos años yo leía esto y pensaba, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y en mi mente pensaba, ay, pero no eres tú, ese no eres tú, porque todavía tú andas en la carne, todavía luchas, todavía pecas. Eso me descalifica. Bueno, si eso nos descalifica, porque debemos no pecar, entonces todos estamos descalificados y a la vez todos condenados. Pero eso no puede ser de lo que está hablando, porque todo este libro de Romanos habla de no recibir por obras, sino por gracia. No somos salvas por obras, somos salvos por gracia. Y ahora estamos leyendo hace alguna semana en nuestras lecturas diarias en el libro de Gálatas. Y el Señor abrió el lente de mis ojos, lo iluminó para verlo. Quiero que guarden su lugar aquí en Romanos y veamos en Gálatas solamente un par de libros a la derecha. En el segundo capítulo de Gálatas. ¿Detuvieron su lugar en el libro de Romanos? Ahora, guarden su lugar en el libro de Gálatas y veamos en Romanos 8, una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pues si andan conforme al Espíritu no hay condenación, pero si andan según la carne, sí hay condenación. Gálatas capítulo 2 y bajen. Bueno, cómo me gustaría leer todo este pasaje, pero no tengo tiempo. Bajen, vamos a ver. Muy bien, vamos a comenzar en el verso. Sí, lo siento, por eso se miraba tan distinto. Capítulo 3. ¿Me lo movieron? Y ahí está. Escuchen. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, aunque cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, escuchen de lo que está hablando. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, siendo suficiente buenos, o por el oír con fe? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es por el oír con fe, no por las obras de la ley, ¿cierto? Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8? Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren aquí, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando primero fueron salvos, creyeron que por fe iban a ser salvos y comenzaron a creer que eran salvos, pero después de tiempo, y cuando comenzaron a andar bien, comenzaron a depender en ese andar bien. Y están andando según la carne para determinar qué buenos sois. Pero les dice, no es así como comenzaron con la gracia de Dios, porque Dios era tan bueno con ustedes, tan misericordioso con ustedes, y les perdonó y los limpió. Y se sentían bien y estaban sentados sobre el mundo porque Dios los había perdonado. Pero después de que comenzaron a hablar bien, empezaron a depender en esto. Y Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, considerando su espíritu como siendo justo, y ahora se están enfocando en su alma y en su carne, y así determinando están rectos delante de Dios.
sois necios. ¿Por qué hacen eso? Nadie es bueno. Y dice, no comenzaron de esa manera, no se retrocedan. Así es que les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, regresémonos a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en el lenguaje original, esto fue escrito, la palabra Numa, N-U-M-A, Numa, está traducido espíritu. Y los traductores nunca saben si es letra minúscula o mayúscula, simbolizando el espíritu, y por medio del contexto tratan de determinar de lo que está hablando. Pues yo no creo que la parte número 8 del verso primero está hablando del Espíritu Santo. Aunque si andas conforme al Espíritu y sea solamente tu espíritu, está bien, porque el Espíritu Santo está en ti. Y acaba de invertir medio capítulo explicando que tu espíritu quiere hacer lo bueno, pero tu carne no, ni tampoco la mente. Y llega al capítulo 8, verso 1, y dice, ahora ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo que si cesamos de considerar la carne y comenzamos a vernos en el espejo y contemplarnos en el Espíritu y andando como la justicia de Dios, andando como una persona perdonada, andando como aquella persona a quien Dios salvó, a quien Dios ama, aun si menguas, si tu carne comete errores, si tu mente comete errores, no hay condenación porque no eres tú, que no fue lo que dijo Pablo, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí, pecado en otras partes de mí, no que no soy responsable, todavía tengo que venir y decir, Dios, mi carne se salió del carril, pecó y soy responsable, y perdóname. Pero tú sabes que dentro de mí no es eso. Yo sé que puede sonar muy extraño, pero es correcto, es correcto. Puedes dirigirte directamente a Dios. Mi carne se salió del orden. Yo sé que es mi responsabilidad, Señor. Mi mente pensó mal. Yo sé que es mi responsabilidad. Tengo que tomar control de mi mente y decirle, cesa de pensar esas cosas y piensa más bien en esto. Y sí soy responsable. Pero tú puedes venir con el Señor y decirle, Señor, tú sabes que yo por dentro no hice eso. Tú sabes que yo estaba dentro. Todo el tiempo diciendo, vale más que ustedes no hagan eso, vale más que no, pórtense bien, párele, ya no hagamos eso, ya no lo hacemos, ahora le servimos a Dios. ¿Están oyendo lo que le estoy diciendo? Ahora servimos a Dios. Y Dios dice, precisamente, y si tú andas según el Espíritu y comienzas a considerarte como la justicia de Dios, y dice, por lo tanto, no hay condenación para ti. Pero si comienzas a considerarte en la carne y a herirte según la carne, entonces sí hay verdaderamente condenación, porque estás tratando de nuevo de ser justo con tus obras. Porque estás tratando de arreglar las cosas, inclusive sintiendo debilidad. Pero ¿cuántos saben que ahora no somos lo que somos? Hemos nacido de nuevo. Estamos bien ante Dios. Estamos en el Espíritu. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Digamos unas cosas ante el Señor. Y cierren sus ojos para enfocarnos en lo que estamos haciendo. Es que estamos contemplando en la perfecta ley de la libertad. Nos estamos contemplando en el espejo y viendo la gloria de Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Señor. Digamos esto en voz alta. Y quiero que digamos esto en fe, como si estuviésemos declarando una nueva vida para sí mismos. Están diciendo, así es como voy a andar de hoy en adelante. Nunca más en esa culpabilidad. Ahora comienzo a andar bajo de esta nueva gracia y esta nueva vida que Jesucristo me ha provisto. Es que Él me perdonó hasta estar limpio, me lavó con su sangre y no tengo que caminar con esa culpabilidad sobre mí. Puedo andar en fe y puedo caminar con gozo porque Dios me ama. Aun cuando me equivoco, Dios me ama porque Él mira dentro de mi verdadero corazón. Él sabe quién soy y sabe lo que estoy tratando de hacer. Y Él dice, ven, dime, cuéntame.
y considera que no fui yo, que no fue mi espíritu, que fue la carne, porque yo soy parte de tu familia. Fui nacido a su familia ahora. Yo soy como Él y tengo anhelos en mi espíritu, así como Él. Yo quiero hacer su voluntad. ¿Ven? Digamos esto juntos. Dios, yo creo en tu palabra. Nos hemos visto en el espejo. Te vi a ti y me vi a mí mismo. El nuevo yo, mi espíritu, la justicia de Dios, perdonado y limpio, puro, que se asemeja a ti. Y al continuar, al contemplarme, todo mi ser comienza a asemejarse a ti. Comienzo a obrar como tú. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y ya no soy pecador. Yo, el hombre espiritual, soy limpio, recto, justo ante Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo. Tengo autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y tengo el derecho de usar el nombre de Jesucristo en contra de cualquier demonio, en contra de cualquier enfermedad, en contra de cualquier adversario o contrincante que se ponga en mi contra. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que yo haré grandes cosas a favor de Dios, porque Dios no se fija en mi carne. Dios ve mi espíritu. Dios considera mi corazón y Él ve que muy dentro no quiero servir al pecado. No quiero hacer las viejas obras, las cuales en ocasiones hago, pero yo ya no deseo hacerlas. Y Dios ve mi corazón y me tiene confianza. Él cree en mí. Me ha dado una tarea para hacer aquí en la tierra. Yo soy lo que Dios me ha asignado para hacer. Y yo llevaré a cabo lo que me ha encomendado. Nadie me podrá detener. Ni Satanás, ni demonios, ni ningún ser humano. Nadie me podrá detener. Porque si Dios está a mi favor, nadie puede estar en mi contra. Él pelea por mí. Mis enemigos vendrán a mí por una dirección, pero huirán en 7 direcciones, porque Dios los esparce a mi favor. Yo me veo la justicia de Dios, limpio ante Dios. Aun cuando peco, mi espíritu sigue siendo limpio. Y puedo venir a Dios y restaurar nuestra relación al confesar esos pecados. Pero en todo el proceso, sigo siendo limpio. Sigo siendo justo. Y Dios ve mi espíritu. Por tanto, desde este día en adelante, yo me considero como un espíritu nacido a la familia de Dios, sin condenación, en absoluto nada de culpabilidad, sin temor, porque Dios está dentro de mí. Dios está conmigo, está a mi lado. Ahora me veo como Él me ve. Y así caminaré desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Señor, ahora te pido por este rebaño, a quienes me has encomendado, solo porque me has tenido confianza. Y yo declaro sobre cada uno de ellos que si sus ojos hasta el momento no han sido abiertos, que tú los abras para que vean quién en verdad son. Señor, te pido por aquellos que no han hecho el compromiso
de servirte. Que aún en este momento estoy orando, que ellos digan palabras y digan: sálvame, perdona mis pecados, hazme una nueva persona, dame un espíritu recto ante ti. Amén, amén.